Las enfermedades diarreicas agudas se pueden definir como la deposición mayor a 3 veces al día o también las heces que son de consistencia blanda o líquida. La diarrea es una alteración de la motilidad intestinal que se caracteriza por el aumento en el contenido de agua, el volumen y la frecuencia de las heces. El balance de agua intestinal es el resultado de un equilibrio entre mediadores inflamatorios, que en este caso son las prostaglandinas, leucotrienos, bradiquinina, óxido nítrico, hormonas, neuropéptidos, así como también la integridad de la pared intestinal, la buena funcionalidad del sistema circulatorio y del sistema entérico. Para poder clasificar a las diarreas en agudas o crónicas, se tiene un tiempo límite de 4 semanas. Las que son menores a 4 semanas serían diarreas agudas. Las que son con un tiempo mayor a 4 semanas se clasifican como diarreas crónicas. También podemos clasificarlas de acuerdo a las características, ya sean si es acuosa, grasa, inflamatoria o alguna otra variante. Dentro de las causas más comunes de las diarreas agudas se encuentra infección o intoxicación por alimentos o alguna alergia. Pero también hay evidencia de que puede ser un inicio a una enfermedad orgánica o funcional crónica. Se estima que la mortalidad en los países subdesarrollados representa la primera causa en la mortalidad infantil, mientras que en los países en desarrollo las diarreas secretoras tienen la misma importancia en cuanto al motivo de hospitalización. Se dice también que la etiología del 70% de los casos de diarrea infecciosa es viral. La infección viral más común es el rotavirus, que cobra alrededor de 600,000 a 800,000 muertes en todo el mundo. Este virus infecta a los enterocitos maduros del extremo de las vellosidades del intestino delgado y provoca la diarrea acuosa. Los rotavirus así menoscaban la actividad de las disacaridasas intestinales y el transporte del ion sodio e inhibe la reabsorción de agua a través de la producción de la enterotoxina NSP4. La activación del sistema nervioso entérico da como resultado un componente secretor adicional y provocando un aumento de la respuesta secretora de cloruros. Por otra parte, dentro de la etiología bacteriana, que ocurre aproximadamente en el 1.5 a 5.6% de los casos, las bacterias más frecuentes que se relacionan son Campylobacter, Salmonella, Shigella o Escherichia coli. Los síntomas como la fiebre y la diarrea sanguinolenta son muy sugestivos de invasión intestinal de Shigella, Salmonella y Campylobacter o Clostridium. Estos microorganismos incorporados por vía oral superan así las defensas inmunológicas y se adhieren a la pared intestinal. Después penetran en las células y alteran su metabolismo, ya sea en forma directa o a través de la producción de toxinas. Tanto las toxinas como las bacterias provocan la muerte celular y pueden pasar a la circulación sanguínea, generando síntomas sistémicos como fiebre, escalofríos, hipotensión, náuseas y vómitos. Según el mecanismo patógeno, las diarreas pueden dividirse en citotóxicas, que son los patógenos estimulan la función secretora activando las enzimas intracelulares sin dañar la capa epitelial,
que en este caso son Vibrio cholerae y algunas cepas de E. coli y Bacillus, y las citotóxicas, que son patógenos que dañan a la capa epitelial en forma directa, como Shigella, Staphylococcus aureus y Salmonella y Campylobacter. Una etapa muy crítica es el abordaje diagnóstico y el tratamiento, ya que la mayoría de las personas no acuden como primera instancia a la unidad hospitalaria y sin embargo dejan pasar días en los que la enfermedad avanza y el virus o la bacteria se propagan sistémicamente, causando mayor consecuencia ya sea en los niños o en los adultos. Primero que nada es importante considerar las manifestaciones clínicas como son la diarrea y no, no dejar pasar al tratamiento, al abordaje sin hidratar, ya que la cantidad de sales y de agua que se pierden son muchos y se necesita rehidratar a los pacientes. Es por ello que la rehidratación oral ha conservado la vida de millones de personas y es esencial en el tratamiento. En los pacientes con diagnóstico confirmado, el tratamiento está destinado a eliminar el agente causal. Los factores de riesgo, según estudios, han demostrado que va desde una higiene doméstica, tiene mucho que ver el destete precoz, el estado nutricional, el hacinamiento, que haya nacido con bajo peso y tengan escolaridad baja. También la presencia de animales domésticos. Es por ello que como personal de enfermería debemos de abordar estos aspectos en la vida de las personas y realizar una correcta anamnesis al momento de tener en contacto a estos pacientes, sobre todo los pediátricos y los pacientes de la tercera edad, ya que su, su sistema inmunológico y su capacidad de resistencia a los agentes víricos o bacterianos es menor y son más susceptibles a contraer este tipo de enfermedades y de tener mayor consecuencia que una persona que se encuentra en otra edad. Dentro de las medidas que debemos conocer está identificar primeramente los signos y síntomas de diarrea, que en este caso sería la frecuencia de deposiciones y la consistencia de estas. Posteriormente, tenemos que intervenir en prevenir la deshidratación, manteniendo una alimentación adecuada y darle seguimiento. El método más eficaz que se utiliza es el Vidasuero oral y este se prepara en 1 litro de agua tratada, quiere decir que esté hervida o que sea potable. Se vierte el contenido de todo el sobre en un litro y se disuelve bien. Se disuelve con cuchara de plástico o madera. Nunca se debe de tener contacto con material de fierro o como una olla común. Tiene que ser en plástico por los iones que este contiene. El seguimiento que se debe de dar
es dar a conocer a los padres el estado de salud y también informar sobre la prevención más que nada de los casos de diarrea y brindar medidas como son el lavado de manos antes de manipular cualquier alimento, la adecuada cocción de todos los alimentos, en especial carnes, y lavado de todos los instrumentos con los que se cocina, como platos, sartenes, ollas, y también que se protejan los alimentos una vez preparados o no, que se protejan de los insectos, es decir, taparlos para que no se infecten o se contaminen, sobre todo con las moscas. También es importante dejarles en claro a los familiares que el uso de agua potable previa o previamente tratada es indispensable para evitar los casos de diarrea, tapar la basura y en aquellas madres que tengan bebés o que estén embarazadas, hacerles hincapié de que la lactancia materna es exclusiva hasta los 6 meses de edad para así disminuir la prevalencia o incidencia de enfermedades como es la diarrea. Si bien los casos de marginación dentro de la población es muy importante y es un aspecto muy crítico en el que se tiene que abordar medidas de prevención también, a pesar de las circunstancias que estas familias tengan. En el caso del agua, sabemos que hay muchas personas que no pueden tener o adquirir un garrafón de agua potable, mas sin embargo, podemos dar alternativas a estas personas, es decir, tenemos que dar alternativas en los que se interviene, por ejemplo, hervir el agua durante al menos 10 minutos y después taparla. Otras medidas de prevención son orientar sobre la vacuna del rotavirus, ya que, como mencionaba, es el primer agente causal de las diarreas, sobre todo en los menores de 5 años. Es importante que se oriente sobre la alimentación rica en nutrientes, ya que, como mencionaba, el destete a corta edad o la lactancia materna ineficaz es uno de los principales factores de riesgo para los menores de 5 años. Y sobre todo que ante cualquier signo o síntoma o sospecha de una diarrea, no duden en ir a la unidad médica porque, como mencionaba, la deshidratación es el principal agente más grave, es la amenaza más grave de la enfermedad diarreica. Y esta deshidratación se mide en escala de 3 según la Organización Mundial de la Salud, en la cual la primera se clasifica en deshidratación grave, que se deben de incidir al menos 2 de los signos siguientes. El 1 es letargo o pérdida del conocimiento, los ojos hundidos, que no beba o beba muy poco, y el retorno lento, 2 segundos o más, después de pellizcar la piel. Esto se clasifica dentro de la deshidratación grave. La deshidratación moderada incide en al menos uno de los siguientes signos: desasosiego o irritabilidad, que sería manifestado como el llanto, ojos hundidos y que beba con ganas y tenga sed. La ausencia de deshidratación quiere decir cuando no hay signos suficientes para diagnosticar la deshidratación grave o moderada. Otra de las enfermedades diarreicas agudas es el cólera, que es causada por la bacteria Vibrio
cholerae y se transmite de hombre a hombre por la ingesta de agua y alimentos contaminados por este microorganismo. En México, el último caso se dio en julio de hace algunos años y se caracteriza por la diarrea líquida y abundante, así como también vómitos y la pérdida rápida de líquidos corporales que llevan rápidamente a la deshidratación y al decaimiento. El periodo de incubación puede ser menor a 24 horas hasta 5 días, lo que acrecienta el carácter explosivo de los brotes epidémicos. Afortunadamente aquí en México no se tiene incidencia en los últimos años de algún brote, mas sin embargo es importante tomar medidas preventivas de alguna manera para evitar el riesgo a este agente, ya que afecta comúnmente a los grupos de edad entre 15 a 64 años. Y los grupos de riesgo o más susceptibles son los niños, los adultos mayores y las embarazadas, ya que su pronóstico es muy, muy malo en caso de que se adquiera este agente, y ya que se deshidratan muy fácilmente. El mecanismo de transmisión más importante es el consumo de aguas, bebidas, hielo o alimentos, en especial los mariscos o pescados contaminados por la bacteria, o también al tener contacto con heces o vómito de un enfermo portador de la bacteria. Los síntomas del cólera son muy difíciles de detectar, ya que la mayor parte de las personas no presentan síntomas, sin embargo, sí son portadores y pueden transmitir la enfermedad. Los enfermos que son sintomáticos tienen diarrea líquida y abundante de color blanquecino, lo que se conoce comúnmente como el agua de arroz, más de 5 veces en menos de 24 horas, o sea que comprende una deshidratación gravísima y una evacuación más de lo normal. Vómito persistente también es otro de los síntomas, de los signos, y el dolor abdominal intenso, calambres musculares, por lo general no presentan cuadros de fiebre y si se presenta es moderada. Para cualquier caso de diarrea, como personal de enfermería es indispensable conocer datos de alarma o señales de alarma, y en estos está para valorar la deshidratación grave, el signo del paño húmedo, en el que se oprime la piel y ésta permanece arrugada y no vuelve a su estado normal. También inspeccionar la lengua y la sed que tenga el paciente. Valorar también el estado mental o la capacidad cognitiva del paciente, la palidez o el aspecto fisionómico. Si la persona tiene calambres musculares, esto determinaría una disminución en los electrolitos, en lo que es el potasio, y que el paciente presente una respiración rápida y superficial. Ante cualquier caso de deshidratación grave, es importante tener en cuenta que se puede llegar a requerir de hidratación intravenosa, es decir, con solución fisiológica, aparte de lo que es la hidratación oral. En los niños, los signos de alarma van a ir de una sed intensa que se puede manifestar con llanto. La fontanela anterior
va a estar hundida en lactantes, lo que se conoce como mollera hundida o caída. Va a haber un llanto sin lágrimas, los ojos hundidos, la boca y la lengua seca, el signo de paño húmedo positivo y la orina va a ser escasa y oscura o muy amarilla, así como también la respiración rápida y superficial. Estos son los signos de alarma en niños que debemos de valorar en aquellos pacientes que presenten diarrea. Asimismo, podemos concluir que las infecciones diarreicas tienen mayor incidencia en los menores de 5 años y el grupo más vulnerable son conformado por los niños, por los ancianos y por las embarazadas. Es de suma importancia tratar la prevención primaria, educar a los pacientes y fomentar los hábitos de higiene y de buena alimentación para disminuir la incidencia de casos de infecciones diarreicas y disminuir también la tasa de mortalidad en niños menores de 5 años.